La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció este martes a los diputados que les deja la decisión de aplazar la fecha del Brexit por un periodo corto y limitado si rechazan el acuerdo de separación firmado con la Unión Europea, UE, y se niegan a salir sin ningún tipo de acuerdo. May reiteró que se oponía personalmente a ese aplazamiento y destacó que de todos modos no puede ir más allá de junio, ya que, en el caso contrario, el Reino Unido tendrá que participar en las elecciones para el Parlamento Europeo previstas a fines de mayo. Se espera que el nuevo acuerdo de separación sea votado el 12 de marzo, luego de que el Parlamento rechazara varios borradores anteriores. De ser rechazado, el aplazamiento de la separación, pautada en principio para el 29 de marzo, se votará el 14 de marzo. Esto implicaría ampliar la validez del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el plazo de negociación para la salida de un Estado comunitario del bloque europeo y que fue invocado tras el referéndum de junio 2016 en el que el sí al Brexit se impuso en las urnas. Si la Cámara de los Comunes, habiendo rechazado la salida con el acuerdo que se negoció con la UE, rechaza luego salir el 29 de marzo sin un acuerdo aprobado y futuro marco de trabajo, el gobierno presentará el 14 de marzo una moción para extender en forma limitada el artículo 50. Y si la Cámara lo aprueba, llevará esa extensión a la UE y hará los cambios necesarios a la legislación. Para lograrlo, dijo May ante el Parlamento, estos son compromisos que tomo como primera ministra y los honraré, como ya he hecho con anterior compromisos, resaltó, destacando luego que la extensión no puede superar el mes de junio. El proceso de salida del Reino Unido de la UE se estancó en los últimos meses luego de que el Parlamento británico rechazara el acuerdo y marco de trabajo alcanzado por Londres y Bruselas, especialmente en base a sus disposiciones sobre la nueva frontera que deberá ponerse en práctica entre la República Irlanda e Irlanda del Norte. Miembro del Partido Conservador, la primera ministra gobierna en minoría con una alianza caso por caso con el norirlandés DUP, que le permite alcanzar una mayoría en algunas votaciones especiales. Pero no ha logrado una para aprobar su proyecto inicial, ni tampoco las enmiendas posteriores, por lo que ahora se enfrenta a la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, un escenario que todas las fuerzas involucradas quieren evitar. Más sobre este tema. El líder de la oposición en el Reino Unido anunció que defenderá un nuevo referéndum sobre el Brexit. Theresa May pidió a la Unión Europea una modificación del acuerdo del Brexit, pero Francia ya avisó que no es renegociable Brexit. El Parlamento británico vota el plan alternativo de Theresa May para la salida de la Unión Europea.